Se me fue. Gracias por recordarme. Y la segunda es que se podría usar un sistema mixto porque yo creo que para la gente de campo le acomoda muy bien el tema de poder irse a campo tranquilo y grabar video, pero yo creo que a lo mejor hay gente que le gustaría exponer de forma en vivo por el tema del feedback, porque muchas veces, como dije ahí, el profesor hace preguntas y se responde in situ, en el mismo lugar. Si a lo mejor si hay gente que quiere que le haga preguntas al tiro, mejor hacerlo como en vivo. ¿Se podría aplicar un sistema mixto? Yo creo que sí, po. O sea, yo creo que dependemos de, no sé qué opina el Álvaro, ahí también interrumpe Álvaro, pero yo creo Sí. que podemos hacerlo mixto, y igual es súper deseable que lo sea. Mira, se me ocurre otra posibilidad, ya creativo, es que, por ejemplo, todos podrían grabar y la presentación la hacemos en conjunto, pero la presentación de los videos grabados. En el fondo ustedes tendrían el desafío de grabar en unos minutos, puede ser un minuto súper limitado, o sea, poder decir, miren, tienen 3 minutos o 4 minutos, 3 minutos, en 4 minutos tienen que decir la idea, o en 5 minutos, y grábense. Y después los proyectamos todos juntos en clase, los vamos proyectando y ahí se da el feedback, que también podría ser una opción. O por No último, sé. que el video para ese momento nunca se sabe con los imprevistos de internet, que quede un respaldo, po. Y si es que la persona quiere exponer y no puede, también se pueda ahí reproducir el video. Bueno, ahí hay Claro, harta puede ser alternativa. planteado es el objetivo que yo le pondría, 20 pomas. Vendan la pomada en 3 minutos, por ejemplo, o en 4 minutos. Vendan la pomada y después nosotros les damos feedback. Entre nosotros nos damos feedback a todos. Y claro, y todos graban y pueden grabar en cualquier momento, según la disponibilidad de internet, de computador, sin presión. No hay que presentar, pero sí mostramos el video en esa jornada, en ese momento. Y podemos incluso no hacerlo en un día, podemos hacerlo en 2 días, por ejemplo, para que no se calce, no sean tantas horas. Si por ejemplo son 3 minutos, en el fondo vamos a gastar 60 minutos en 30. Vamos a necesitar 2 bloques y podemos hacer 2 bloques en distintos días. Esa podría ser una opción también. Y así los que graben se pueden grabar en cualquier momento. Claro. Esperemos, Rodrigo, yo opino que voten los... Sí, esperemos que voten. ¿Mm? Ahí vemos lo que Rodrigo, quiera la mayoría. ¿Sí? lo segundo, bueno, yo explicaba en qué iba a consistir el informe ejecutivo. Si es que ahora podemos hacer otra aproximación porque hubo gente que no pudo asistir. Yo la verdad es que decía que era algo bastante simple, que no tenía que pasar de las 2 páginas. Y bueno, por lo que me decías, ya pudiste subir el formato, ¿cierto? Este Sí. bosquejo. Está en campus virtual. Es un archivo doc. Pero estoy pensando de que lo vamos a hacer digital en Google Drive, un archivo digital con una carpeta compartida, que se lo voy a subir al campus virtual. Pero es lo mismo, miren, este es el formato. ¿Tú, Álvaro, se lo mostraste exactamente igual o otro Sí, archivo? vimos el ejemplo. Sí, 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 Este mismo, este mismo. claro. Sí, lo que decía Álvaro es súper cierto. La idea es que sea preciso y fíjense, este es un ejemplo que tiene 2 páginas. En general no debería tener más que 2 páginas de extensión, donde lo importante es el planteamiento del problema. Esta es la parte quizá más eh, trabajada, pero a ver, este informe en realidad tiene que, más que una función de ser algo como concreto, definitivo, bueno, el Álvaro puede dar testimonio, uno lo va construyendo en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ustedes llenaron, por ejemplo, un Excel, y en el Excel fueron poniendo cosas, pusieron el título preliminar, un vacío, un objeto de estudio, un ámbito, pregunta de investigación. Entonces, primero se vieron enfrentados a
eh, como ir pensando ya, oye, mi proyecto, ¿cómo se lo titularía después que lo titularon? Pero ¿qué es lo que se desconoce? Y si yo eso lo desconozco, ¿cómo lo pongo como pregunta? ¿Cuál es el ámbito geográfico? Sí, ¿cuál es la relevancia? ¿Para qué va a servir lo que yo responda a esto? Y fueron poniendo esas ideas como sueltas en una tabla. Esas mismas ideas de la tabla, después la idea es que la articulen en un relato breve que tienen siempre la misma estructura. Y eso me imagino que era lo que habló el Álvaro la semana pasada. Tienen como una estructura súper estándar. Y en el fondo, el ejercicio acá es que ustedes se vean forzados a redactar sus ideas. Y en la medida que las van redactando, la escriben, después las van refinando, probablemente escriban algo, después cuando presenten pueden haber hecho modificaciones. Y el día que vayan a actividad de titulación y le presenten las cosas a la Jocelyn, por ejemplo, van a ir cada vez refinándolo, entonces como un camino. No es que ahora tengan que tener nada definido, finiquitado 100%. Se va construyendo en el tiempo y en algún momento ustedes van a decir ya, ok, quedó con el profesor guía o la profesora guía, van a decir, quedó ok, de esto se trata y esto será como la base de su capítulo 1, ¿cierto? Álvaro, Claro, exactamente. dame feedback si Sí, se me va sí, algo. yo creo que lo más importante o el objetivo a cumplir para mí son dos aspectos. Uno es que en ese Excel le puedan dar un hilo conductor a esas ideas a partir de conectores en la propia redacción. Y lo segundo, que puedan aplicar la habilidad de sintetizar, porque a veces de repente tenemos como, no sé, a mí me pasaba mucho que intentábamos hacer muchas páginas de texto y pensábamos de que mientras más cantidad era más efectivo, más eficaz. Y a veces si es que podemos, si procuramos sintetizar más esta información, queda mejor transmitida para el lector, para el oyente, y eso al final lo que se rescata. Entonces creo que son dos habilidades que estamos aspirando a concretar. Sí, pues los geólogos somos chamullentos, tenemos fama de Claro, chamullentos. Entonces, en el fondo, en ciencia, menos es más. Menos me refiero a menos, más conciso, ser más preciso, porque nosotros tenemos dos dificultades añadidas. Una es que los geólogos tenemos fama de chamullentos, porque nosotros siempre estamos tratando de explicar las cosas con pocas variables y porque nuestra disciplina es así, pues, tenemos a veces pocos datos o no todos los que quisiéramos y no de todas las variables. Entonces, no, tratamos de explicar las cosas de una manera comprensible, pero a veces con limitaciones. Entonces, siempre, por ejemplo, los ingenieros siempre nos dicen que somos chamullentos porque somos imprecisos, pero no es que lo seamos, no es que lo hagamos mal, es que nuestra disciplina es muy incierta. Entonces, nosotros tenemos la es joven habilidad igual como la disciplina. biólogos. Mm. ¿Ah? Es joven también la disciplina, entonces es propio de esa inmadurez que de repente haya Claro. un poco de especulación o Y somos cosas inciertas inexactos, con pues somos esto. una ciencia inexacta. Entonces, a veces, y eso es lo bueno de de la geología, po, y por eso la geología también es súper potente, porque se trata de explicar las cosas a veces con la información parcial. Y eso no es tan simple en muchos aspectos, en muchas disciplinas, eso es muy complicado. Nosotros tenemos esa habilidad, pero eso nos puede hacer chamullento. Y el otro aspecto que nos complica es ser chilenos. Ustedes saben, Chile es país de poetas. Entonces, en Chile todo el mundo trata de decorar y ponerle a la frase, todos tratamos de ponerle a la frase más cosas, más decorado. Y en estos temas la decoración no es relevante. Entonces lo que dice Álvaro es súper cierto, ser preciso y tratar de transmitir la idea. Ese es el objetivo inicial, transmitir la idea. Ustedes quieren que gente les entiendan lo que van a hacer y eventualmente van a necesitar que se los financien o que los aprueben. Eso es la idea que hay detrás. ¿Sí? Entonces, dicho eso, la estructura que ya habían visto un poco con el Álvaro es esta. Eh, bueno, siempre todo tiene un título y un autor. ¿Ya? Acá en este contexto hay un profesor guía o profesora guía
Esto no está en lenguaje inclusivo. Porque es por una cosa de concordancia con el proceso de graduación. Entonces, podríamos decir de que el documento tiene una la introducción, o tiene una primera gran parte que es el planteamiento del problema. Es donde yo les decía, ustedes venden la pomada, venden el pescado. Ese es el planteamiento del problema. Con el estado del arte, con lo que se sabe. Claro. Después tienen el objetivo general. Es finalmente de qué va, cuál es qué es lo que se busca, qué es lo que se va a hacer. Después está la hipótesis, que es la mejor explicación posible sobre la base de los antecedentes que se conocen antes de empezar cualquier investigación. Es lo que se conoce lo que existe en el estado del arte. Después hay una metodología, o sea, hay una manera, una serie de métodos. La metodología es un conjunto de métodos que le va a permitir hacer el testeo de la hipótesis y, conseguir el objetivo general y los específicos. Que intenta responder la pregunta del cómo vas a llevar la investigación. Claro, en el fondo el resultado de las metodologías les va a permitir tener, esos resultados les va a permitir generar un modelo que explique la pregunta, como dice Álvaro. El plan de trabajo, por ejemplo, tiene que ver con cómo lo ven en el tiempo, cómo esta metodología la distribuyen en el tiempo. Y los recursos tiene que ver con el dinero y lo que implica llevar a cabo la metodología. Al final, bueno, el plan de trabajo es la metodología en el tiempo y los recursos son la metodología con respecto al dinero. Y bueno, por ejemplo, algunos de ustedes, para el tiro se los puedo decir, para mí o para el curso, para el objetivo del curso, lo más importante quizás es llegar hasta la metodología. ¿Por qué? Porque los recursos, por ejemplo, pueden ser algo que ustedes no tengan del todo claro o dependan de un proyecto o no lo tengan visualizado. El plan de trabajo es súper importante que lo hagan y lo te proyecten para que vean en el tiempo cómo desarrollan las cosas. Pero esto, 5 y 6, eventualmente podrían ser algo más incierto al nivel que estamos en estos momentos. No sé si me explico. En el fondo, creo que para los temas de evaluación que a ustedes más les importan, no es necesario tener el 5 y el 6 totalmente saldados. Pero el 4 hay que tenerlo ya. Esto no se trata de, por ejemplo, poner en detalle los métodos. Uno puede declarar, listarlos y decir en qué consisten, de declarar cuáles son y cómo se conectan a lo de arriba, al objetivo y a la hipótesis. Pero conceptualmente hasta el 4 es relevante, es lo más relevante. El 5 y el 6, eventualmente algunos lo pueden tener más claro y otros menos claro. ¿Les parece esta estructura? ¿Se entiende lo que la idea de lo que hay detrás? Antes de entrar en los detalles más específicos. Estoy viendo el chat también, por si acaso alguien tiene una pregunta escrita. Rodrigo, yo solamente quería acotar un punto que también lo conversábamos en la clase pasada con respecto a las personas que no tienen tesis todavía. Yo he conversado con algunos, me han escrito al correo y bueno, es el mismo mecanismo. Yo les decía, y bueno, tú también, Rodrigo, lo mencionaste en algún momento, de que la idea es de que si es que no tienen tema de investigación, tesis, que puedan buscar una base de datos, no sé, congresos, encuentros, journals, etcétera, que les interese, que tengan un tema afín, y ya identificado eso, yo no tenía ningún problema con juntarme con las personas que estén en ese contexto, y que a partir de eso, con la materia identificada a tratar, podamos ir redactando o construyendo un bosquejo de lo que podría ser este informe. Pero sí les pediría de que tiene que haber ya identificado la materia afín, de qué es lo que quieren investigar, qué es lo que les interesa, etc.
Sí, claro, y eso que dice, bueno, lo tomamos de ahí, Álvaro, porque eso es relevante. Está bien que lo hayas planteado porque eso es relevante. Porque el ejercicio es un ejercicio intelectual, por lo tanto, lo pueden hacer desde, la ideal es hacerlo desde una tesina que ya existe y es real. Pero si no existe la tesina, se puede hacer desde un problema ficticio y no pasa nada, porque lo importante es lo que puse en rojo. La idea es lograr coherencia interna, es que todas las cosas, las ideas queden conectadas entre ellas. Si nosotros podemos hacer este mismo planteamiento y lo podemos hacer el ejercicio, lo podemos hacer planeando las vacaciones, por ejemplo. Podemos hacerlo planeando las vacaciones. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Álvaro, Ya, ¿Sí? ahí, sí. Ahí para volví. confirmar, la fecha de exposición oral quedó para el 18 sí o sí, ¿cierto? No, ahí Rodrigo subió al campo virtual una encuesta para ver cuál va a ser el modo, el método de evaluación. Si va a ser mixto, si va a ser únicamente grabado, pero la fecha tenemos que verla ahí según lo que ustedes voten. Democracia, vamos a ver cómo queda. Pero lo que sí inamovible y lo que habíamos dicho en la clase pasada es de que el 8 de enero es la entrega del informe ejecutivo. Ya, acá, gracias. Sí, miren, Inamovible lo digo para que tengamos tiempo con Rodrigo de revisar los trabajos. sí. Claro, actualmente nada es inamovible, pero en principio inamovible dice el árbol. Claro, recuerden esto es importante, la idea es lograr coherencia interna, ¿ya? Porque, insisto yo, esto lo pueden plantear desde incluso las vacaciones, miren, porque es súper estándar. Véanlo así, miren, la introducción. ¿Cómo planteo yo un problema? La primera siempre tiene los mismos párrafos. Ustedes lo pueden encontrar en paper, lo pueden encontrar en congreso, lo pueden encontrar en informe. Siempre hay una primera frase de la exposición del planteamiento del problema que tiene que ver con lo que se conoce del estado del arte, acerca del problema que ustedes van a investigar. Después hay una frase un párrafo que siempre tiene que ver con, declara el problema científico, la contradicción, lo que se desconoce. Ustedes lo tienen, recuerden, lo tienen en el Excel, lo tienen en el Excel también. Ahí tienen, por ejemplo, el vacío cognitivo. Después viene el caso de estudio, donde yo voy a focalizar mi problema y describo el objeto de estudio, el caso de estudio, el sistema de estudio al que estoy estudiando. Y finalmente termino con un cuarto párrafo que tiene que ver con la relevancia. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el impacto? ¿Para qué va a ser útil? ¿Cuáles son las externalidades de resolver esto? Entonces, por ejemplo, en este planteamiento se basa en la condición física. Por ejemplo, dice, la condición física es un aspecto importante para los profesionales que se desempeñan como geólogos y deben desarrollar campañas de terreno en condiciones ambientales exigentes. Si ustedes se fijan, eso una afirmación basada en algo real. Para un geólogo o una geóloga, eh, la condición física es importante para realizar los terrenos. En particular, no sé, nosotros en condiciones ambientales que pueden ser exigentes. ¿Ya? Ustedes pueden hacer geología en el desierto, o pueden hacer en el campo, o pueden hacer en la Patagonia, no sé, estoy planteándome en un escenario nacional. Esto es extensivo a los alumnos de la carrera de geología, quienes deben estar preparados para las exigencias de las asignaturas con trabajo de campo y para su vida profesional futura. Voy a cambiar alumnos por estudiantes. Se nos notó la edad esto, porque ahora ya alumnos no está bien. Entonces, yo digo, mira, esto es importante para los geólogos y por extensión también es importante para los estudiantes porque en el futuro van a ser geólogos. Por lo tanto, estoy diciendo, miren, esto es relevante. Es una afirmación que es real.
como en este caso es un ejemplo, no tiene citas, pero por ejemplo acá ustedes podrían citar trabajos que digan eso. No sé, yo lo puedo llevar a algo geológico. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, el ambiente de formación el ambiente de depositación de la formación Sifuncho es importante debido a que está directamente relacionada a que su condición de sedimentación continental en sistemas fluviales lacustres es importante, está relacionada directamente con la geometría del margen de subducción en ese momento del Triásico superior. Y aquí cito por ejemplo no sé, puedo citar gente, Olivero. También podría decir otra cosa, no sé, la mezcla de magmas en un margen convergente, en un arco en subducción, es un mecanismo relevante para los tipos y naturaleza del magmatismo que se desarrolla y del volcanismo que se desarrolla en superficie. Esa mezcla de magma ha sido reconocida en los Andes centrales, en los diversos arcos magmáticos que existen, que han existido durante el ciclo andino. Cito, no sé, cito por ejemplo, no sé, a Susan Kay, o cito a Charles al Stern, o cito a, no sé, Mamani. ¿Se fijan? En el fondo, la misma frase sirve. O yo podría poner, las vacaciones son muy relevantes para poder descansar y cuidarse al final de un ciclo laboral y antes de retomar un nuevo ciclo de trabajo. La importancia de las vacaciones ha sido determinada por numerosos trabajos científicos y ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y sí toca los trabajos. Funciona para todo. Adquirir una casa es un objeto relevante para poder desarrollar las actividades personales de acuerdo a los parámetros individuales. Ser dueño de una casa se ha visto que ayuda al desarrollo humano de las personas. Cito, sirve para cualquier cosa. El siguiente párrafo tiene que ver con el problema científico. Y aquí está la duda cognitiva. Y siempre comiencen con un sin embargo, un no obstante. Es como, dicho lo anterior, sin embargo, se desconoce o hay ciertos problemas. Bueno, sin embargo, a pesar de que se conoce que el ambiente de sedimentación, de la formación sifuncho, de fluvio lacustre, ligado a el margen convergente del Triásico superior, que fue la afirmación primera, se desconoce el área, por ejemplo, el área fuente de los sedimentos que rellenaron las cuencas fluvio-lacustre de formación Sifuncho. El área fuente tiene que ver con una configuración paleogeográfica y se desconoce dónde estaban las cadenas montañosas que alimentaron de sedimento a esa cuenca continental. ¿Se fijan? A pesar de que yo sé cosas, desconozco otras cosas. Por ejemplo, yo podría decir, sin embargo, con la importancia de las vacaciones, sin embargo, desconocemos cuál es el destino y la extensión de las vacaciones más ideales, considerando el cansancio y el año laboral de, no sé, de la persona en cuestión. O se desconoce, sin embargo, desconocemos cuáles son los metros cuadrados necesarios para el desarrollar las actividades personales de Álvaro Vergara, por ejemplo. Se fijan que ahí vuelvo a la idea roja, la coherencia. Pasan de la afirmación al problema y lo conectan con un sin embargo, con un no obstante.
conocemos esto, sin embargo, aún se desconoce esto. Y esto que se desconoce, nosotros lo vamos a enfocar en el caso de estudio. Por ejemplo, en particular, la presente investigación se centra en los estudiantes de la carrera de geología de la UCN. Recuerden, la condición física es un aspecto importante para los geólogos. Esto es extensivo para los estudiantes de geología. Sin embargo, actualmente desconocemos la condición física de los estudiantes que cursan geología. En particular, la presente investigación se centra en los estudiantes de la carrera de Geología UCN, puestos a estudiar estudiantes de geología. Nos enfocamos en Chile y en particular en nuestra universidad porque son los que tenemos a lo mejor más cercanos, pero también a lo mejor hay una explicación científica y esta está acá puesta. Dice, esta carrera cuenta con 600 estudiantes atendidos por 18 académicos, 4 funcionarios no académicos. Ahí estoy describiendo la comunidad de la carrera de Geología UCN. La malla curricular tiene 8 cursos con trabajo de campo, tantos días, los que se desarrollan principalmente en la cordillera de la costa y precordillera del norte de Chile, o sea, en condiciones climáticas del desierto de Atacama, por lo tanto, son condiciones rigurosas y por lo tanto hacen que la carrera sea un caso propicio para desarrollar la investigación. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese párrafo? En ese párrafo ustedes presentan el caso de estudio, pero también dan los argumentos para que sea el mejor lugar donde hacer ese estudio. Es mejor la UCN porque están en el desierto de Atacama, por lo tanto, son condiciones rigurosas. No sería lo mismo hacerlo, por ejemplo, en Viña, en la universidad, en la Andrés Bello, porque las condiciones climáticas no son tan rigurosas. Como ustedes quieren ver cómo afecta la condición física, ustedes eligieron la UCN, porque a lo mejor, geología de la UCN, porque como están en el desierto, va a ser un buen lugar para testear esto. Entonces se fijan que hay coherencia interna. La condición física es relevante para los geólogos, por lo tanto es importante para los estudiantes. Tengo alguna cita para referirme a eso. Sin embargo, desconocemos la condición física de los estudiantes. Como lo desconocemos, nos vamos a enfocar en la carrera de geología, pero no en cualquiera, en la de la UCN. La de la UCN es así, y esto es una ventaja. Estas características hacen de que sea un lugar propicio para hacer la investigación. Finalmente, viene el impacto. Responder esta pregunta de investigación permitirá desarrollar actividades de mejoramiento de la condición física de los estudiantes y futuros egresados, y así minimizar el riesgo de accidentes en terreno. Entonces, al final terminan con la externalidad. Finalmente, responder como se desconocía la condición física de los estudiantes, responder esta pregunta va a permitir desarrollar acciones para mejorar la condición física de los estudiantes y eventualmente de los futuros geólogos y geólogas. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el planteamiento queda redondito. Las vacaciones son importantes para el descanso después de ciclos laborales anuales y para retomar las actividades del trabajo en el periodo siguiente. Sin embargo, desconocemos cuál es la extensión y el destino ideal para lograr el descanso óptimo del trabajador. Por ejemplo, Álvaro eh, Vergara. En particular nos centraremos en Álvaro Vergara, que tiene tantos años, es geólogo, está trabajando en tal lugar y ha tenido un año con mucho trabajo. Eh, entonces, Álvaro es ideal porque representa, no sé, un geólogo promedio, estoy inventando, y responder a esta pregunta de investigación nos permitirá encontrar el mejor lugar donde Álvaro Vergara puede tomar vacaciones para reponerse de un año 2020 complicado. Fíjense que funciona siempre igual, ¿ya? Siempre es la misma estructura. Cambien cada párrafo por lo que corresponda con el tema de investigación y va a funcionar siempre ese planteamiento del problema.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Les parece? Recuerden mi frase roja. Yo estoy atento al chat de Rodrigo. Sí, yo también lo estoy mirando acá en un esfuerzo de producción. ¿Qué opinan, chicos? ¿Alguna pregunta? Sean precisos. Esto no es necesario uno alargarse, como decía Álvaro, sí, muchísimo. Sean precisos. Quizá lo más trabajoso a veces es esto, tener claro qué es lo que se sabe. Podemos ir al Excel, por ejemplo, y ver un problema cualquiera. Busquemos a alguien que está acá. ¿Quién le gustaría ver su tema o se ofrece para que hablemos de su tema? Aprovechando los que están acá y para no exponer a quien no quiera. Si hay alguien que diga, oye, mi tema, ¿cómo articulamos el texto a partir de la tabla? Yo, profe, ¿Quién es yo? la Paula. Shh, parece galleta, po. Como para que me lo haga. Sí, po. No, tú Usted soy me tesista, dice, yo voy anotando. tú soy tesista mía, no te voy a hacer nada. Alguien parece galleta así arreglado, pues parece no voy a decir nada político, pero parece. Yo, profe. ¿Quién es yo? No lo estoy viendo. ¿Quién dijo yo? Araya, el primero. Ya, ¿y cuál es el Araya? Ah, Araya, Bastián Araya, ya, ok. Ya, espectacular, miren. Si vemos el título, fíjense que el ejercicio original es bastante forzado porque uno dice, oiga, pónganle el título a su tesis y ustedes me pueden decir, estoy recién empezando, recién entrando en el tema, ¿cómo le voy a titular? No tengo idea, a lo mejor le pregunto al guía o titulo cualquier cosa. Entonces, veamos qué puso, por ejemplo, Bastián, el molibdeno en Chile, geología de los depósitos y métodos de recuperación. Ya, fíjense que el título le está dando inmediatamente una promesa. La promesa es que el trabajo que va a desarrollar tiene que ver con actualizar, primero, va a entregar los modelos donde el que lo lea va a entender cómo se forma el molibdeno en Chile, en los depósitos que está en Chile. ¿Cuál es el origen de ese molibdeno? Y además uno como lector nos vamos a enterar de cómo se recupera actualmente. O sea, esa es la promesa. Entonces, si uno ve, dice después vacío cognitivo, ¿qué se desconoce? Existe poca información con respecto al proceso mineralizador y de recuperación de la molibdenita dentro del ciclo de explotación de los pórfidos cupríferos. ¿Tú le pusiste un 50%? ¿Eso se refiere a tu percepción de cuán desarrollada está la idea? No, de hecho no sé qué significaba ese porcentaje. Puse 50 porque sí. Ya creo que el porcentaje tenía que ver con el grado de estimación que ustedes tenían del desarrollo de esa idea, porque recuerden lo que yo les decía, uno va evolucionando en el tiempo. El primer día tú hablas con una profesora guía, profesor guía, y te dice, no, que el molibdeno. Tú te vas con una idea. Después vuelves a hablar con ese guía o esa guía y lees cosas. Y cada vez vas como enfocando más y finalmente vas a llegar a un momento en que tú vas a decir, esto se quedó establecido, así es, de eso va mi tesis. Y ¿Por lo eso, que se conoce en general o respecto a mi conocimiento? no es con respecto a tu conocimiento, es con respecto a qué tan, a la idea, qué tan, podríamos decir, empoderada tienes tú con respecto a la idea. Por ejemplo, alguien que ya está terminando la tesis, ya sabe de qué era la idea que quiso resolver, ya cachaba termina sabiendo lo que se sabía antes, cacha cuáles son sus aportes. Eso se logra en el tiempo mientras se trabaja. Entonces, en el fondo, es un nivel como de madurez de la idea.
Era una Mm, estimación. Y la ponía cada uno. En realidad yo creo que la idea era ponerla cada uno. O sea, como saber en qué tan cerca estabas de tener claro totalmente lo que estás haciendo. Y eso no hay un valor ideal, po. O sea, el ideal es 100, pero no estamos recién en una etapa inicial, entonces no necesariamente no era ideal tener 100, po, eso es raro. Ya, pero dicho eso, me gustaría enfocarme en algo que creo que se repite siempre. Existe poca información respecto. Lo voy a poner en rojo. Fíjense que dice vacío cognitivo. ¿Qué se desconoce? Lo que se desconoce es algo con respecto a un proceso. Pero el hecho de que exista poca información no es la manera adecuada de declararlo. Porque hay poca información de muchas cosas y el hecho de que haya poca información no significa que falte información. O en el fondo que exista poca información no significa de que se desconozca algo. Y también depende del que tiene la información. En el fondo, alguien puede decir, tú tienes poca información. No hay poca información. Lo importante es qué es lo que se desconoce. Entonces, a lo mejor acá, más que exista poca información, el problema es que se desconoce parcialmente algo del proceso o se desconoce algún aspecto de los procesos de inmunización y recuperación. ¿Me explico, Bastián? sí, sí, entiendo. Que como tesis documental, como dice la Michelle, es más que nada una tesis de recopilación de información. Como ya no es como el, por así decirlo, el primo dorado con respecto al cobre. Sí, pero es que esa forma de verlo yo pienso que no es la adecuada, porque da la sensación de que una tesis documental va a ser algo así como que me voy a poner a leer y voy a redactar algo que en realidad como que no tiene, voy a compilar, y no es así. U- lo que pasa es que la diferencia es que ustedes no toman datos nuevos, originales de ustedes mismos, no van a terreno y miden algo, muestrean o analizan algo. Pero el problema puede ser tan relevante y tan importante y bien planteado desde un vacío cognitivo, puede ser súper relevante y más relevante que ir a medir algo. Porque en el fondo yo me preguntaría cosas, por ejemplo, el proceso de mineralización de molibdeno. Tenemos claro acá en Chile cuáles son los tipos de yacimientos o de depósitos minerales enriquecidos en molibdeno, en qué condiciones. O ya si a lo mejor, no sé, ocurre asociado a los porfios cupríferos, ocurre siempre asociado a los porfios cupríferos, ¿en qué tipos de porfios cupríferos, bajo qué condiciones? Eso puede que ustedes tú no, por ejemplo, no midáis nada, pero a lo mejor eso se desconoce. Lo mismo con la recuperación. Desconocemos cuáles son los principales procesos de recuperación efectivos y la eficiencia a lo mejor de esos procesos de recuperación. No necesitan medir nada. A lo mejor tienen que compilar información, paper, informes técnicos, lo que tengan disponible. Y ustedes proponer la respuesta, porque la respuesta no existe. La diferencia es que ustedes no fueron a la planta a medir la recuperación, ni fueron a terreno a ver las paragénesis minerales. Pero no es menos meritorio ni menos intelectualmente desafiante. No sé si me explico. En el fondo, ustedes nunca se enfoquen en que falta algo, falta información. Eso no es lo importante es lo que se desconoce. Porque ahí ustedes vienen como geólogos y plantean una respuesta. Ustedes son los capaces de responder eso. Y no son capaces otros. No sé si me explico, porque en el fondo eso es súper importante. Una tesis documental no es menos que una tesina que tome datos. De hecho, no sé, uno puede hacer un paper súper complejo, y existen lleno de paper
súper complicados y súper sesudos que no toman ni un dato. Lo único que hacen es tomar lo que está publicado y le dan una nueva explicación y lo integran o lo ponen en un modelo complejo que nadie había hecho antes y nadie se le había ocurrido antes, sin medir nada. Y eso es súper valioso. Entonces, en mi caso no existe un vacío cognitivo. O sea, sí, sí, sí tiene que existir, que justifique. Siempre tiene que existir para una tesina, una tesis, tiene que haber un vacío cognitivo. Lo que pasa es que no es lo que voy yo, es que no es que haya poca información. ¿Qué es lo que, la pregunta es, ¿qué es lo que se desconoce? Y la pregunta no es, ¿qué es lo que tú desconoces? ¿O qué es lo que desconoce tu guía? ¿Qué es lo que desconoce la comunidad? Entonces la comunidad a lo mejor desconoce cuáles son los principales procesos de mineralización o cuáles son las condiciones de los porfios cupríferos que tienen enriquecimiento molibdeno. Y además también desconoce cuáles son los métodos de recuperación más efectivos y que actualmente están en uso. Por ejemplo, a lo mejor si yo quiero averiguar eso, ¿existe un lugar donde yo pueda leer eso? ¿Cuáles son los métodos de recuperación de molibdeno actualmente en Chile? Si yo Entonces, no existe, a lo mejor no existe ese conocimiento, no lo veas desde la información, existe el conocimiento. Entonces vienes tú y haces tu investigación y respondes eso y generas un conocimiento nuevo. En el momento que tú terminas, toda la comunidad conoce ahora cuáles son las condiciones particulares de los depósitos enriquecidos en molibdeno y cuáles son los métodos de recuperación efectivos que se están actualmente usando. ¿Te fijas que en el fondo si hay un vacío? de parte de la comunidad. De parte de la comunidad, claro, claro. Es la comunidad la que tiene el vacío cognitivo y es la comunidad de la disciplina la que va a recibir una respuesta gracias a tu trabajo. Es casi, tú me puedes decir, mira, igual es lo mismo, si no estamos cambiando nada, pero sí te cambia el enfoque. No sé, tú como geólogo no vas a ser un compilador de información. Tú vas a ser, tú vas a compilar, a lo mejor vas a compilar información, pero para entender y generar modelos conceptuales complejos que van a aportar en tu entorno. No eres porque compilar a lo mejor podemos programar una computadora para que descargue todo lo que hay en Google, pero tú no eres eso, pues tú y todos los estudiantes, todos los que se van a hacer geólogos, van a pensar en geología y van a dar un valor agregado. ¿Me sigues? La información es un elemento de inicio. El conocimiento que ustedes crean, ese conocimiento no lo va a hacer otra persona y lo van a hacer ustedes y eso va a ser lo novedoso. Entonces, por ejemplo, ese vacío cognitivo que está acá, eventualmente es el problema que tú pones acá. Yo les doy un consejo de redacción y es que ustedes partan, yo soy medio robótico, pero creo que a veces esto es muy bueno. Y es que ustedes digan, mira, yo planteo el problema en cuatro párrafos. El primer párrafo, que era la afirmación, pero partan siempre poniendo el primer párrafo. El primer párrafo que pongan, disculpe el problema. Primero este. Primero fijen este párrafo. Entonces usted dice, mira, Bastián dice, bueno, se desconoce los procesos de mineralización asociados a los porfios cupríferos que explican los principales depósitos en Chile de molibdeno. Cuando usted fija en esa frase, después que la fijan, le ponen el sin embargo, y después que la tienen fija, oye, estoy escribiendo pésimo. Y después que la tienen fija, redactan la anterior.
Cuando me siguen, es una trampita lo que estoy diciéndole yo. Tengan claro cuál es su problema y después que lo tienen claro, vean qué es lo que se sabe de ese problema, de dónde nace el problema. Es más fácil que partir al revés. ¿Se fijan? Después ustedes pueden ir a enfocarlo en el lugar o en el objeto. Ya, dicho eso, ¿dónde me voy a centrar? Por ejemplo, Bastián puede decir, yo me voy a centrar en los molibdenos, en porfios cupríferos. O me voy a centrar en los depósitos de molibdeno en norte de Chile. La geografía y los objetos geológicos les permiten enfocarse en el caso de estudio. Y finalmente, terminen con la frase cuarta del impacto. Pueden también hacer el impacto antes del caso de estudio, pero siempre hagan primero, es un consejo nomás, sale más fácil redactar teniendo claro cuál es el problema y después justifican ese problema a partir de un estado del arte donde usan citas. Después lo enfocan en un caso de estudio específico que puede ser geográficamente limitado o puede ser limitado al proceso. Anomalía o enriquecimiento de molibdeno asociado a porfios cupríferos en el norte de Chile. Lo limitan al proceso y a la geografía y después dicen, oye, cuando yo tenga la respuesta esto va a impactar y va a ser espectacular porque voy a poder aportar a esto. Y aquí lo ponen en la última fase. Y con eso ya tienen, fíjense, ya tienen estructural, ya tienen, esta es como la receta para vender el pescado. ¿Qué opinan? ¿Alguna pregunta? Estamos ya llegando al final, pues hasta las 1. Reinterpretar entonces. Es más como que falta un documento que recopile la información. Eso es lo que decía Mitchell más temprano. 10 minutos atrás. ¿Qué les parece eso, en particular a los documentales que yo los noto complicados? O sea, yo tuve una reunión con Campo y me dijo, claro, varios puntos. Ya. Pero tengo una consulta yo respecto a la metodología, porque ya él me dijo que sería una revisión bibliográfica, pero también me ofreció terreno, me ofreció ver una muestra, unos cortes pulidos, pero sí, Ya. sí es que se puede. Pero si es que no, colocaría simplemente una recopilación bibliográfica. Claro, mira, el trabajo partiría con la recopilación bibliográfica sería una etapa inicial, porque recopilar bibliografía, imagínate, ¿qué es lo que es eso? Es como que tú identificas cuáles son los principales trabajos y los juntas, digital o impreso, como sea. Pero eso no por sí solo no te da resultado. ¿Cachai? Pues ya, que voy a tener una carpeta con todos los trabajos ahí. Después tú lo que vas a hacer es analizarlo. Tú vas a analizar los trabajos, vas a compilar los antecedentes, pero con esa compilación tú vas a tipificar, clasificar, vas a analizar, vas a crear un modelo finalmente. Porque imagínate, yo lo veo así, mira, imagínate que tú compilas, te lees todo y después dices, mira, imagínate que tú, Bastián, después de leer, dices, oye, mira, raya va la suma, finalmente el molibdeno viene de 3 tipos de pórfido. Estoy inventando todo esto, no tengo idea yo de pórfido. Pero imagínate tú decir, mira, hay 3 tipos de pórfido que tienen molibdeno. Los pórfidos que están en la precordillera, que son ricos en no sé qué fase mineral. Están los otros pórfidos, que son los pórfidos del Cretácico superior, que están en no sé dónde, y estos ocurren específicamente cuando están con tal asociación mineral.
Y después están, ya, mejor me fui en la bola, 3 tipos, a lo mejor son 2, no sé. Y tú te das cuenta de que en el fondo hay una tipificación, hay ciertas condiciones que se cumplen. Ahí estás generando un modelo. En el fondo estás sintetizando integración de los antecedentes que compilaste y estás sintetizándolos en un modelo conceptual. Y a lo mejor tú hacías un modelo, imagínate que hacías un sketch, un monito, una tabla, donde tú decís, mira, están los tipos molibdeno en depósito de porfio tipo A, depósito de molibdeno tipo A, tipo B. Y te inventáis una clasificación o una tipificación. Y no viste ni una muestra con solo lo publicado. Puta, ese trabajo intelectual de crear ese modelo conceptual va a ser tuyo. Y eso también se pone como síntesis de los antecedentes. En el fondo tú podrías poner compilación de la compilación de datos, de información y datos de yacimientos de molibdeno en el norte de Chile. Compilación de informes técnicos o recopilación de informes técnicos de metalúrgico para ver la recuperación, por ejemplo. Y después yo le pondría síntesis de los antecedentes y creación de un modelo o creación de un modelo que dé cuenta del estado del arte acerca del modelo del molibdeno en el norte de Chile o en los porfios cupríferos y de su recuperación. ¿Me cacháis? Compiláis, analizáis, sintetizáis. Siempre es lo mismo. La diferencia es que tú no sacaste los datos. Si tú le pones datos tuyos, por ejemplo, muestra o corte transparente o haces o vas a terreno, eso lo agregas dentro de la metodología. Pero la secuencia siempre es la misma. Compilas antecedentes. Pero lo que me acaba de decir, lo de síntesis, por ejemplo, parece más un objetivo general. No, la síntesis siempre es metodología. El objetivo siempre es conocer. El objetivo siempre es, acá está en el punto 2, es determinar, establecer o conocer. O sea, yo pensaba colocar, por ejemplo, actualización del conocimiento del molibdeno en porfirio cuprífero, algo así. Es como algo parecido. Se pone, mira, siempre se pone determinar, establecer o conocer o comprender. El más fuerte de todos siempre es determinar o establecer. Tú podrías establecer o determinar los tipos de yacimientos enriquecidos en molibdeno y los procesos de recuperación asociados. ¿Cachai? O determinar, puedes determinar los tipos de yacimientos de molibdeno en Chile y los métodos de recuperación actualmente no sé, que actualmente o los actuales métodos eficientes en la recuperación de molibdeno. ¿Cachai? Sí. Actualizar es otra cosa. Actualizar es un método. No sé, tú estás en una mina, tenías un modelo estructural, vaya al frente, medís falla y las metís de nuevo al volcán. Ahí estás actualizando. Estás alimentando con nueva información. Ah, entonces eso sería como para metodología. Entonces, Claro. Eso es actualizar es metodología, no es un... Yo sé que es complejo porque uno siempre está pensando en tomar datos, pero no siempre sucede. Pero si tú haces metodologías de toma de datos novedosos, agrégalos en la metodología. Compilación, no sé, puedes poner visitas a terreno de los principales yacimientos molibdeno, análisis de muestras tipo de los principales yacimientos de molibdeno en el norte de Chile. A lo mejor te las pasa a campo. ¿Cachai? Pero tú también me ofreció pasarme algunas muestras. ¿cachai? Tú no la fuiste a sacar, pero le poní análisis petrográfico y eso es en la metodología, pero el objetivo puede ser establecer la paragénesis, la paragénesis de los minerales de molibdeno en los yacimientos tipo del norte de Chile.
Y metodología también podría ir así como análisis comparativo de los distintas franjas metalogénicas. Sí, sí, eso es una metodología, por ejemplo. Ah, ya. Claro, claro, tú estás ahí está, por ejemplo, está un análisis comparativo entre las distintas. Claro, eso es una metodología, claramente. Tú compilaste, después hiciste ese análisis a lo mejor. Y después Ya. sintetizas. Ahora, ojo que los objetivos siempre son determinar, establecer, conocer o comprender. ¿Por qué? Porque los objetivos siempre van ligados a algo que se desconoce. Como yo no sé la condición física de los estudiantes, mi objetivo es determinar la condición física de los estudiantes. Como yo desconozco los procesos de recuperación de molibdeno o los principales tipos los principales procesos de recuperación de molibdeno actualmente vigentes en la minería, yo quiero determinar los principales procesos o los procesos de recuperación vigentes. ¿Me siguen o no? Coherencia interna. Como yo desconozco, como se desconoce algo, mi objetivo es determinar eso que no se conoce. Y los objetivos específicos son los que reducen el general. Por ejemplo, en este ejemplo era determinar la condición física. Pero para determinar la condición física necesito determinar el índice de masa corporal, la capacidad aeróbica y anaeróbica, determinar la resistencia al esfuerzo. ¿Se fijan? En el fondo, con esos tres objetivos, cumplo el general. Es lo mismo, pero llevado a geología. No sé, para determinar el ambiente de depositación de la formación X, voy a hacer un análisis, voy a determinar, no sé, la petrografía, voy a determinar las asociaciones de fase, o voy a determinar la distribución. En el conjunto de determinaciones, determino el general. Y lo que siempre funciona es que uno diga, cuando tiene los objetivos específicos declarados, ojo que ustedes no pueden tener mucho, máximo 4, mínimo 2, ¿ya? No pongan 20 objetivos específicos. Después ustedes pueden decir, por ejemplo, para establecer la capacidad aeróbica, voy a hacer tal cosa. Para determinar el índice de masa corporal, se realizarán mediciones a todos los estudiantes de la carrera de geología con el medidor SR, no sé cuánto, eso está inventado, según el procedimiento. Entonces, ustedes pueden, lo que también funciona mucho es que ustedes liguen el objetivo específico a un método o a un conjunto de métodos. Para determinar el objetivo específico, se realizará tal cosa. Entonces, se fijan que van amarrando la afirmación, el problema, dónde lo enfocan, después qué es lo importante de responderlo, lo transforman el problema en un objetivo. Como yo desconozco algo, quiero determinar ese algo que desconozco, lo descompongo en objetivos más pequeñitos y después tomo esos objetivos pequeñitos y para determinar cada objetivo pequeñito realizo metodologías específicas. Después yo puedo tomar la metodología a su vez y decirla en el tiempo, declarar en el tiempo y verla con respecto al dinero. Y al final eso es lo que yo les puse acá, coherencia interna. Todo conectado, como una pirámide de copas donde le echan champaña, ahora que viene el año nuevo, le echan champaña a la primera y chorrean la champaña para las otras copas y al final quedan todas las copas servidas. Ya me pasé 10 minutos, no sé, preguntas, Álvaro, algo que se me vaya. O preguntas, No, chicos, Rodrigo, ustedes son lo importante. profundizaste mucho más de lo que le había hecho yo en la clase pasada, así que genial. Era la idea. Sí, pues si tú me dijiste que había que entrar más. ¿Qué les parece, chicos? Láncense, por favor. El lunes podemos seguir avanzando. Miren que esto es todo el informe y de esto iría la presentación también. Que ustedes vendan el pescado. Entonces, láncense acá en la tabla. En la tabla tienen las frases, por ejemplo, Bastián, estamos viendo, acá tiene el problema.
Ahí está el vacío, disculpen. Aquí está el Profe, objeto. disculpe, la pregunta, el planteamiento del problema tiene relación con la pregunta de investigación, ¿cierto? Exacto. Es donde ustedes justifican que esa pregunta es válida. Es que yo tengo una duda con mi caso, igual yo sé que ya queda poco tiempo, pero Dime. me estaba costando redactar exactamente el problema de investigación. ¿Y cuál es tu fila? En la fila mía es la 37, parece. 37. No. Consuelo. No. 35. Esperanza. ¿Sí? Sí. Ya, tu título es Umbrales de precipitación que desencadenan remociones en masa en el norte de Chile. Ya, pues, Sí. con ese título, lo primero que se me ocurre es que tú vayas a determinar cuáles son esos umbrales. ¿O no? Claro. Sí. Se desconocerán, po. Se desconocerán los umbrales que desencadenan remociones en masa en el norte de Chile. Se desconocerá, el umbral será un límite de precipitaciones sobre el cual se gatillan las remociones en masa. Se desconocerá eso. Claro. Profe, pero mi consulta es que, por ejemplo, el objetivo que yo debo lograr es categorizar la intensidad de las precipitaciones y asociándolo con los riesgos, y no sé, ponerlo en verde no tan riesgoso, rojo riesgoso y así. Entonces, por eso, como que no sé si eso también tiene estrecha relación con mi pregunta, porque es como, esa Ah, pregunta en realidad es como ya te para llegar caché. a ese objetivo. Te caché, te caché. Mira, ojo, tu pregunta es re importante porque nos pone en otra dimensión de los problemas. Nosotros estábamos hablando recién de un problema de proceso, pero también hay problemas metodológicos. Por ejemplo, a lo mejor lo que tú quieres desarrollar es una categorización que permita, en el fondo, indicar algo a alguien. Eso es una metodología. En el Sí, fondo, cuando tú querís generar ese también es un elemento que es muy relevante. Puede que el problema no esté solo en un proceso conceptual natural. Puede que el problema esté en una metodología que no existe. Por ejemplo, a lo mejor no existe una categorización para eventos de remoción en masa basado en las precipitaciones que permita, como relevancia, por ejemplo, alertar claro. a la comunidad o a la, no sé, o a los organismos que toman decisiones con Es que por respecto a eso, la peligrosidad del evento de precipitaciones. claro, es que por eso igual es como importante buscar cuáles son los factores, porque no todas las regiones tienen la misma litología, el mismo tipo de suelo, entonces eh, yo me imagino que van a ir variando las precipitaciones, quizá en algún lugar con más precipitación va a ser mucho más riesgoso que si fuera en otro. Como lo mismo que los sismos, que por ejemplo acá una intensidad 7 no es tan peligroso como en otro lugar que en el sur grado 7 es muy riesgoso y destructivo. No, si te cacho, pero cachai que el problema no está en tu caso en el proceso, sino que está Ah, se desconoce, o lo que no existe no es un conocimiento del proceso, sino que a lo mejor o también, que no existe es el conocimiento asociado a un método, no existe disponible un método, y tu resultado lo que van a hacer es van a proponer un método. Entonces, en este caso lo tendrías que plantear desde esa perspectiva, y a lo mejor comprender el proceso es objetivo específico. En el fondo, a lo mejor tú lo que quieres como general es determinar una categorización para eventos de precipitación que gatillen remoción en masa, y objetivos específicos a lo mejor son los factores que están controlando o que van a permitirte definir esa categorización. ¿Me cachai, no? No sé, a lo mejor sí. lo que tú decís, las variables naturales están a nivel del objetivo específico, pero esas van a alimentar un objetivo general que tiene que ver más con un vacío en el método. ¿Cachai que es Profe, una entonces, forma distinta?
tendría que como replantearme los objetivos, así como general y específico. Claro, pero piénsalo así, mira. A lo mejor uno depende, a veces tiene más claro el problema, a veces tiene más claro cuáles son los objetivos y a veces tiene más claro cuál es tu hipótesis, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres probar. Entonces a lo mejor tú tienes más claro qué es lo que quieres producir. Piénsalo al revés, po. Piensa, ¿cuál es el resultado que tú visualizas que vas a obtener? Y desde ese, escríbelo y desde ese concepto, ándate para atrás. ¿Cachai? Y después te preguntáis, bueno, para tú me puedes decir, ya, yo quiero una categorización donde tenga un semáforo verde, amarillo, rojo. Y ese semáforo va a estar definido por ciertas variables. Entonces, cuando tú me decís, ya, yo quiero eso es lo que yo voy a obtener. Entonces, después pregúntate, ¿cómo lo consigo? Y después pregúntate, por ejemplo, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué es importante? Esa será la relevancia. ¿Cachai? O también puede ser el problema, porque no existe, no está disponible. Es algo necesario porque ayuda a lo mejor al tema de la gestión territorial. ¿Cachai o no? En el fondo, poner la carreta delante de los bueyes, pero no importa. Toma lo que tengas seguro, lo que tú tengas como consolidado en tu cerebro como idea, eso úsalo para construir las otras partes. Ya, profe, gracias. No sé yo a veces dudo si me expliqué bien, pero ¿te parece o no? ¿Ves cómo el matiz? Sí, profe, sí lo entiendo, lo entendí súper bien. Gracias. Ahora, hoy, dale, escriban, porque uno cuando va escribiendo se va enfrentado a la realidad. ¿Cachai? Una idea en el cerebro son súper buenas nuestras ideas, pero cuando uno las tiene que escribir, ahí empiezan los problemas porque uno empieza, oye, pero quedó bien explicado, se entiende, habré puesto todo lo que para mí es importante o faltará. Entonces, láncense a redactar, pónganlo ya el primer enfrentamiento en la tabla y después de la tabla saquen los párrafos, los textos y pónganlo en el documento. Enfréntense a eso. No van a quedar conforme a la primera. Vuelvan a leerlo, abandonen lo que redactan. Y siempre es bueno redactar y después que redactan algo, si tuvieron mucho tiempo, aíslense un día, 2 días, no pesquen la cuestión, váyanse a hacer otra cosa y después vuelvan, lo leen y vean como que vienen de afuera y léanlo y van a ver cosas nuevas que no habían visto. Pero enfréntense a redactar, porque eso permite consolidar las ideas y ir encontrando los elementos que a uno le complican. No sé qué opináis, Álvaro. Excelente, Rodrigo. Todo súper bien, claro. Y el lunes tenemos otra oportunidad para seguir avanzando, pues, chicos. Sí, nos queda la última clase si es que todo sale bien. Claro. Y vamos a seguir y seguir y seguir así hasta que termine el curso. Y ustedes van a seguir en actividad de titulación y van a seguir hasta el día que presenten su examen de tesis. Sí, eso es importante, Rodrigo, de que al final se le dé continuidad a lo que es metodología de investigación y actividad de titulación, que a veces en otros años están un poco como segregados o aislados. Sí, pero tranquila, así estamos trabajando para ustedes. Chicos, cualquier pregunta, háganla por mail el lunes. Yo sé que viene el año nuevo, cuídense mucho, pero el lunes lo podemos ver. Háganlo por todos los medios correspondientes y avancemos. Los que no tengan tema, escriban, si están complicados, escriban un mail y pregunten. ¿Qué hago yo? Yo me imagino que alguien dice, yo tengo que hacer esta cuestión y no tengo ni un tema. No se me ocurre nada. Si no se le ocurre nada, yo vengo o el Álvaro viene y les damos un problema. Algo que sirva para que construyan el ejercicio de las asignaturas, que construyan la coherencia interna. Hay gente que hace esto y después hace otra tesis, o no hace o hace otra cosa, nada que ver, no importa. Es el ejercicio de construir en la cadena de ideas. Ese es el Eso es lo desafío, valioso. Claro. exactamente. Así que escríbanme, y si no tienen una idea, les damos una idea. No tiene por qué ser la idea más compleja del mundo. La idea es que practiquen, hagan el ejercicio intelectual de conectar y darle coherencia al todo.
¿De acuerdo, chicos? Chicos, chicas. Sí, profe. Sí, profe, tengo una consulta de la presentación. Al final, ¿uno tiene que presentar lo mismo que está presentando en el informe o quizá agregarle un par de Monito, le ponéis monito. datos o Le cosas ponéis así? monito. Ya. El Bastián le pone Figuras. un mapa donde están, porque le pondrá un mapita para mostrar dónde están los molibdenos, los yacimientos de molibdenos más conocidos. Algo simple, no tampoco para hacer un mono Illustrator, pero... Y venderá el pescado ahí, pues. Porque el molibdeno es importante. ¿Para qué sirve el molibdeno? Será importante porque será para algo, ¿no? Para la tecnología lo usarán. Entonces, ¿cachai? Ahí como que la presentación es la oportunidad de ponerle figuras, monos, fotos y vender el pescado más atractivamente. Pero es lo mismo. No es diferente. No, Ya. no es doble Gracias. trabajo. Profe, y el informe, no sé si estará escrito en esta de la pauta, tiene una letra específica y como son 2 hojas, el tamaño de la letra, No las está escrito. palabras, eso. No está escrito. Está todo escrito. No, no está escrito. No, Ah, no existe. No, no está parametrizado. Pero háganlo a criterio, po. No le bueno, pongan ya. fuente 20, le ponen una fuente 20, así, ¿cachai? Doble espacio y con un párrafo, Interlineado de 3. claro, o 3, o fuente 3, que no, pues. Y algo, sean espontáneos, no sé, porque como ustedes estimen conveniente, si también darle las instrucciones de todo, no creo que sea bueno para los adultos. Lo importante es la coherencia interna. Yo le voy a entregar también una pauta de evaluación para que vean cuáles son los elementos más relevantes, para que puedan chequear que estén las cosas más importantes. ¿Sí? ¿Les parece? Ustedes ya son grandes, así que tienen Sí. ahí su cerebro alimentado con muchas ideas, así que denle nomás, jueguen. Lo importante es jugar. Intentarlo, Ah, exactamente. bueno, chicos, si no tienen más, nos vemos el otro año. Cuídense que pasamos a fase 2 acá de nuevo en Antofagasta. Cuídense para que no nos volvamos a fase 1 y después quizá que pase, fase 0. Ya, nos vemos el 4, lunes 4. Ya, profe, gracias. Muchas Escríbanme. gracias. Chao, Chao, profe, cuídense. gracias. Sorry, Paula, Chao. te mandé por el córner, lo siento. A la banca. A la banca, sí. Sí, po. Ya, chao. Chao. Cuídense harto nomás. Don Álvaro, ¿cómo está? Ay, voy a apagar.